Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la predicción de reincidencia criminal en psicopatía, bien digo. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar Estaría al mal. Entonces, próximos como que seminarios. sabéis si tiene infección, pues, ¿no? Dame un segundillo, por favor. Listos y falsos. Muy bien, les voy a compartir pantalla. Entonces, reanudo. Vamos a conocer entonces al docente de la jornada de hoy. Él es Mauricio Valdivia Devia. Él es psicólogo, cuenta con el máster en investigación en personalidad y comportamiento de la Universidad de Barcelona. Es doctor en psicología de la Universidad Católica de Argentina, doctor en personalidad y comportamiento de la Universidad de Barcelona, España. Es docente universitario, es perito forense, psicólogo y perito en criminalística. Es teniente coronel de Carabineros en retiro, ex jefe de análisis criminal del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros. Y cada cierto tiempo lo vemos en matinales y redes sociales y en la TV también. Así que hecha la presentación y la bienvenida, estimados, toda suya la sesión. Está silenciado, profesor. Ahora sí. Ahí sí, ahí sí. No me quería. Cosas que pasan en vivo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy día acompañándonos. Veo que hay más de 200 personas, así que es un agrado, la verdad. Ojalá que sea de utilidad. Se hace a veces un poco corto, pero que sea de utilidad por lo menos que a quienes, especialmente a quienes no conocen la temática. Voy a proyectar. Bien, como decía Rodrigo, hablar de predicción de reincidencia, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de reincidencia, hablamos de cuántas veces un delincuente va a repetir el acto criminal. Esa repetición del acto criminal ya nos genera varios problemas. Saber cuántas veces un delincuente comete el delito, lo podemos saber a través de la información que nos entrega el propio delincuente. Lo podemos saber considerando las veces que ha sido detenido. Lo podemos saber evaluando la cantidad de veces que ha sido condenado, determinar la cantidad de veces que este delincuente ha ingresado en prisión. Pero ya el concepto de residencia ya es un concepto complejo, porque ya involucra saber exactamente si esa persona, a ustedes les parecerá extraño, pero cuando ustedes escuchan en televisión a la policía que dice, este delincuente tiene 20 detenciones y tiene un amplio prontuario, la verdad es que la realidad nos enfrenta a que, por ejemplo, Farrington señala, uno de los grandes criminólogos internacionales, que el dato conocido, es decir, el delito conocido, para acercarnos un poco a la realidad, lo tendríamos que multiplicar por 33. Entonces, por cada delito conocido, si queremos acercarnos un poco a la realidad de la cantidad de delitos que esa persona comete, lo tendríamos que multiplicar por 33. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos en cuanto a detenciones, lo que nosotros conocemos en cuanto a condenas, a ingresos en prisión, es una muestra bastante reducida de la realidad delictual que va a involucrar la cantidad de delitos que una persona comete. Muchachos que están robando celular en una esquina, muchachos robando celular en una esquina, en una hora pueden robar 20 celulares. Entonces imagínense la cantidad de delitos que pueden cometer a lo largo de la vida. Y aquí estamos hablando de algo más complejo, entonces estamos hablando de cómo podemos predecir la reincidencia criminal. Y especialmente aquí lo hacemos más complejo porque vamos a entrar al concepto de psicopatía. Entonces, predecir, existe la probabilidad entonces que podamos decir, esta persona tiene un alto riesgo de reincidir, esta persona tiene un bajo riesgo de reincidir, esta persona tiene un riesgo intermedio de reincidir. Pero en general hablamos de probabilidades. Y si nos planteamos como pregunta, la respuesta es sí, ¿no? Hoy día técnicamente, podemos decir que hay gente que no debiera entrar a la cárcel porque el riesgo de reincidencia es bajo.
Hay gente que también, por el contrario, hay gente que jamás debiera salir de la cárcel, independientemente de la condena. Eso hoy día no es posible, aun cuando hay países donde eso es así. Técnicamente se evalúa el riesgo de reincidencia y en función de que esa persona es considerada de alto riesgo de reincidir en un delito, esa persona se le aplican medidas de seguridad. No tenemos tiempo para ahondar en esto con más detalle, pero en el curso del diplomado lo vamos a ahondar con mayor precisión. Hoy día nos vamos a ceñir entonces en base a lo que es el concepto de psicopatía. La psicopatía, quizás uno de los conceptos que más manoseado se encuentra, no es no es un diagnóstico clínico, la psicopatía, sino que en el ámbito de la criminología es muy relevante. ¿Por qué? Porque es un constructo que tiene una asociación muy importante con la reincidencia. Es decir, cuando identificamos a un psicópata, las posibilidades de que esa persona reincida son muy altas. Y no solamente que reincida en cualquier delito, sino que va a reincidir posiblemente en delitos violentos. Pero aquí viene lo complejo. ¿El psicópata es psicópata el 100% de la vida? ¿El psicópata siempre actúa psicopáticamente? La respuesta es no. Y ahí se nos empieza a complejizar y aparece la lógica del camaleón entonces, que es capaz de pasar desapercibido, estar entre nosotros. Es decir, el psicópata no va a tener una apariencia definida, no va a tener una marca que nos permita identificarlo. ¿Cómo vamos a conocer la psicopatía? A partir del análisis de la conducta. Ahí sí justamente aparece esta posibilidad de diferenciar a aquel que va a presentar estas características conductuales que se van a asociar directamente, más que con una definición. No vamos a entrar en un plano de definición de psicopatía, sino que lo vamos a caracterizar como un estilo de comportamiento. Un estilo de comportamiento que ya vamos a ver cuáles son los ejes conductores. Pero que ese estilo de comportamiento está asociado a ese lobo con piel de oveja. Es decir, el psicópata tiene la capacidad de pasar desapercibido. No actúa psicopáticamente entonces el 100% de las veces. Su conducta permite que esté Robert Gear, uno de los autores que vamos a tocar, dice, el psicópata es como usted y como yo. En este momento puede estar hablando, haciendo alusión a lo que él dice, o puede estar escuchando. Lo puedo tener sentado al lado mío o nos puede estar esperando en la casa. Es decir, no hay una característica física que nos permita identificar con claridad la psicopatía. ¿Dónde se pone de manifiesto la psicopatía? En la conducta. ¿Mm? En la conducta y en el sufrimiento de quienes están cercanos a ese psicópata. Y ahí aparecen justamente las dificultades. Entonces, todos ven lo que aparentas, pocos perciben lo que realmente eres. Pero aquí vamos a ver justamente que la psicopatía sí tiene un elemento que nos permite identificarlo. Quizás ustedes conocen, aquí puse algunos de los ejemplos más connotados, si es posible usar la palabra cuando hablamos de psicopatía criminal. No todos los psicópatas cometen siempre delitos. Hay psicópatas que vamos a ver que el elemento central es el abusar de los demás, aprovecharse de los demás, mentir, manipular, controlar a los demás, hacer sufrir a los demás, pero no necesariamente cometer delitos. Aquí tenemos 5 ejemplos, sí, que son justamente vinculados directamente con nuestra realidad nacional. No estamos rodeados de psicópatas. La psicopatía es de baja frecuencia desde el punto de vista de la prevalencia. A nivel poblacional se le categoriza como aproximadamente entre un 1 y un 3% de la población. Va a presentar altos rasgos psicopáticos. A nivel penitenciario esto sube entre un 15 y un 20%, pero no todos los delincuentes, incluso no todos los delincuentes que son más violentos, necesariamente van a ser psicópatas. Pero aquí tenemos algunos ejemplos. Julio Pérez Silva, responsable hasta donde sabemos, ¿ah? Julio Pérez Silva, ustedes lo tienen acá al extremo izquierdo superior de la pantalla. Hasta donde sabemos, Julio Pérez Silva es responsable de la muerte de 14 niñas, el psicópata Alto Hospicio. Y gracias a la última, la número 15, quedó viva, fue justamente capturado. Hoy día está cumpliendo condena, debiera salir o poder optar a beneficio de algún tipo de libertad pasados los 77 años. El Tila, este que está al medio, el psicópata de la dehesa, se suicidó en la cárcel. Por lo tanto, no tenemos el problema de saber que
si va a reincidir o no va a reincidir si es que obtiene algún tipo de beneficio. Hugo Bustamante, que quizás les suena más, sobre todo a los más jóvenes, porque Hugo Bustamante hemos sabido, incluso el año pasado, le entregó un regalito, como dice él, a una periodista, y ese regalito significaba que él le dijo dónde habían dos cadáveres más. Hugo Bustamante, entonces, además del caso quizás más connotado, el caso de Ámbar, es el psicópata del tambor, también hoy día enfrenta una condena que posiblemente no va a poder optar nunca a un beneficio de tipo penitenciario. La psicopatía es mucho menos frecuente, la prevalencia es mucho más baja cuando hablamos de mujeres, pero también tenemos mujeres psicópatas. María del Pilar Pérez, la Quintrala, responsable de la muerte de su exmarido, la pareja de su exmarido, el novio de una sobrina. ¿M? Joana Hernández, la ex esposa del profesor Nivaldo, lo asesinó junto a su nueva pareja, Francisco Silva. Lo descuartizaron y tiraron parte de su cuerpo al mar y otra parte la quemaron. Entonces, cuando hablamos de psicopatía criminal, por eso quiero insistir, no todos los psicópatas actúan de manera criminal o de manera criminal en forma manifiesta. Hay psicópatas que pueden hacer daño, pueden manipular, pueden usar a los demás, se pueden beneficiar de los demás, pueden hacer sufrir a los demás y no necesariamente van a ser categorizados como estos criminales que estamos viendo acá. O sea, no todos los psicópatas van a hacer uso de la violencia de manera manifiesta, expresa, sino que pueden hacer sufrir, como se da, por ejemplo, en el contexto de la violencia intrafamiliar, pueden hacer sufrir a un otro complementario, se llama, a esa persona que tienen cerca y que ahí justamente descargan su violencia psicopática con violencia muchas veces psicológica. Por lo tanto, esta es una muestra de los psicópatas criminales, de los que quizás nos suenan más, los que están más presentes en el inconsciente colectivo, pero no necesariamente todos los psicópatas van a actuar de esta manera. Vamos a hablar justamente de este autor, Robert Hare, que, como les decía, la psicopatía no desde una perspectiva clínica, sino que desde una perspectiva esencialmente criminológica. Robert Hare, si no lo conocen, es un psicólogo de Vancouver, Canadá, que estudió psicología y llegó a trabajar justamente a una cárcel. Y él puso todo su esfuerzo, él no había pensado en ser psicólogo jurídico, psicólogo forense, él puso todo su esfuerzo desde la psicología tradicional para tratar de identificar a quiénes eran los de mayor riesgo, a las personas que iban a significar que se iban a aprovechar del sistema, iban a aprovechar algún tipo de beneficio, iban a salir, iban a reincidir de manera más violenta y justamente entonces él puso todo su esfuerzo desde la psicología tradicional y se dio cuenta que la psicología tradicional poco aporta. Entonces fue construyendo este constructo denominado psicopatía, en el cual es una condición, él percibe justamente el valor a la psicopatía como una condición. No se hace entonces la psicopatía. La psicopatía, la manera en que se expresa, tiene que ver con el ambiente, pero la psicopatía tendría un componente más bien de tipo genético. No quiere decir que hay un determinismo absoluto. No vamos a hablar de un determinismo lombrosiano, por ejemplo. O sea, pero sí habrían ciertos elementos que estarían dados justamente por una condición, una forma de ser. La psicopatía, entonces, diferenciada desde lo que es el concepto, por ejemplo, de sociopatía, la psicopatía, lo que les decía previamente, el psicópata tiene la capacidad de pasar desapercibido. No necesariamente se va a comportar psicopáticamente el 100% del tiempo. Y eso marca una diferencia muy importante en relación a lo que es el concepto del sociópata. El sociópata es un antisocial por esencia. Vamos a ver justamente que la psicopatía, si bien tiene un componente antisocial, tiene un componente relacional, interpersonal y afectivo, que es central. Por lo tanto, pueden predominar esos elementos centrales desde el punto de vista afectivo, emocional, interpersonal, y no necesariamente manifestarse de manera franca los componentes de tipo antisocial. Ese fue justamente el gran aporte, o es el gran aporte, porque Robert Hare está vivo hoy día. Les dejo la fotografía de ese libro a quien le interese saber cómo se construye, cómo surge, cuál es el proceso de la elaboración de lo que es el concepto de psicopatía en Robert Hare. Como les digo,
no es el concepto clínico, es el concepto criminológico que nos va a permitir o que le permitió a él darse cuenta qué características marcaban la presencia de aquellos que reincidían permanentemente, es decir, ingresaban a la cárcel, cumplían un determinado periodo, cumplían la condena, salían de la cárcel y rápidamente volvían a la cárcel por ser responsables de un delito igualmente grave que el anterior. Es decir, ese nexo entre el constructo de psicopatía y la capacidad de que cuando las personas presentan esas características, tiene una alta capacidad de reincidencia, una alta probabilidad de reincidencia, es el aporte justamente que nos entrega la psicopatía en Robert Hare, que se traduce en lo que es el instrumento, el Psychopathic Checklist revisado de Robert Hare. Les decía, busquen este libro porque este libro está en internet, está de acceso abierto. Si les interesa conocer, está escrito, es un libro científico, pero está escrito como novela. Por lo tanto, a quienes sean psicólogos y a los que no, les va a ser muy atractivo, se lo aseguro. Quienes comiencen a leer las dos o tres primeras páginas se van a enganchar y van a terminar leyendo el libro muy rápidamente porque, pese a ser científico, está escrito como novela. Por lo tanto, aparece muy atractivo a la lectura y una lectura bastante rápida. Este es el instrumento, la Psychopathic Checklist revisada, que nos permite entonces, más que definir lo que es el concepto de psicopatía, identificar cuáles son las características que presentan aquellas personas que cuando puntúan alto en esta escala van a tener una alta probabilidad de reincidir en un delito violento, en un delito grave, tanto como el que ya cometieron o más grave que el que ya cometieron. Esta escala esta escala se configura por 20 indicadores, 20 factores de riesgo, y cada uno de estos factores de riesgo se puntúan cero cuando el factor no está presente, uno cuando el factor está presente, pero no tenemos la seguridad absoluta que de manera completa, y con un puntaje de 2 cuando sí tenemos la certeza que la persona cumple con todos los criterios para que ese factor podamos decir, esta persona cumple completamente con el criterio. Entonces, como son 20 factores de riesgo, la gente puede puntuar desde cero, se presenta cero indicador, hasta 40. En nuestro país consideramos psicópata, lo podemos categorizar en el contexto de lo que es el sistema penitenciario, a partir de 30 puntos. En el diplomado vamos a hablar un poco más sobre cómo se logra la validación de esto, por qué, qué diferencia hay con otros países, pero este es uno de los instrumentos más antiguos en el ámbito de la valoración de riesgo. Eh, Dentro de la capacidad, como les decía, su principal capacidad es la relación, la alta relación que tiene con cuando la gente puntúa alto, es decir, cuando podemos decir en este caso en Chile sobre 30 puntos, esta persona tiene un alto riesgo de reincidir. No lo podemos afirmar con un 100%, pero hay un alto riesgo de que esta persona pueda reincidir. La valoración de riesgo es una valoración probabilística. No hay certeza absoluta. No podemos decir sí, lo va a hacer. Una persona que tenga bajo riesgo, vamos a decir, no podemos decir tampoco nunca lo va a hacer. Pero nos acerca bastante a la capacidad justamente de poder anticipar cuál va a ser el comportamiento futuro. Entonces, estos 20 indicadores se van a agrupar en dos grandes factores. Yo les decía, hay un aspecto central, medular, de tipo interpersonal afectivo, y hay un aspecto que tiene que ver con lo antisocial, la desviación social. Y cada uno de estos factores van a tener además dos dimensiones. Si ustedes ven acá el factor uno, no me puedo detener mucho en esto, pero el factor uno tiene dos componentes. Un componente que es interpersonal, y ahí ustedes están viendo en amarillo, que vamos a intentar justamente pasar por todos ellos, un factor interpersonal, es decir, cómo me relaciono con los demás, con locuacidad, una sensación de grandiosa autovalía, mentiras patológicas, engaño con la finalidad de manipular. Ahí diríamos entonces, un elemento central en la psicopatía tiene que ver con la manipulación, el control, el abusar de los demás. ¿De qué manera? A través del encanto, a través justamente de mi posición narcisística, megalomaníaca, de superioridad.
Y a partir de eso aparece el segundo componente que tiene que ver con el componente de tipo afectivo. Escasa profundidad de afecto, ausencia de culpa y de remordimiento, insensibilidad. O sea, el sufrimiento de los demás no está presente en mi capacidad de autocontrol. Por lo tanto, hay cero empatía, incapacidad de aceptar la propia responsabilidad. Entonces, esos dos componentes, ¿se dan cuenta? Tienen que ver con un aspecto central o medular del estilo de relación de lo que denominamos un psicópata. Y si consideramos esos indicadores, no estamos frente a una persona que necesariamente está cometiendo delito. Y esto es lo complejo. Este aspecto interpersonal y afectivo se relaciona directamente con el control y aparece el sufrimiento de los demás que no necesariamente se va a manifestar directamente en una conducta antisocial. Y la conducta antisocial aparece justamente en el factor 2. Y es aquí donde podemos entonces, en este ámbito de la desviación social, podemos considerar entonces que va a aparecer un grupo de factores de riesgo que están asociados a lo que denominamos un impulso impredecible. Y por otra parte, tenemos justamente un estilo de conducta más bien de tipo antisocial. Y ese es el más claro posiblemente. Ese segundo componente de tipo antisocial es donde tenemos el delito, la revocación de las condiciones de libertad condicional, versatilidad criminal, la falta de control conductual, donde aparece la conducta criminal de manera manifiesta, problemas conductuales precoces, tempranos en la infancia. Por lo tanto, en este segundo factor, más la búsqueda de esta necesidad permanente, esta búsqueda de sensaciones, esta no tolerancia al aburrimiento, o sea, donde las personas normales buscamos tranquilidad, paz, seguridad, el psicópata busca estimulación, busca riesgo, busca adrenalina, o por el contrario, busca aprovecharse de los demás a través de un estilo de vida parasitario. No son capaces de construir este proceso que nosotros desarrollamos a partir de lo que son las funciones ejecutivas. Esto que tenemos acá en el frontal derecho, que nos permite entonces planificar a largo plazo un objetivo y desarrollar una serie de acciones que nos permitan alcanzar ese objetivo. El día de hoy las preguntas solamente las podemos dejar para el final porque hay muy poco tiempo, entonces lo siento, solamente al final podemos considerar justamente algunas preguntas. Impulsividad y el ámbito de la irresponsabilidad. Hay dos factores de riesgo que no están relacionados directamente. Aquí no nos podemos meter a explicarles con mayor detalle qué significa esto de los análisis factoriales, pero es un análisis estadístico que me dice que todos estos indicadores en sí se relacionan estadísticamente y se relacionan estadísticamente y hay dos que quedan fuera de esos dos grupos, pero que tienen una capacidad predictiva muy importante, que también los vamos a ver que conducta sexual promiscua y muchas relaciones matrimoniales que podemos considerar breves. Locuacidad y encanto superficial, el primer factor de, recuerden que este grupo, vamos a ver primero el factor uno que tiene que ver con lo interpersonal afectivo. Y de ahí pasamos al factor 2 para hacer justamente un recorrido por los indicadores de este factor de tipo ya más bien conductual. Entonces, iniciando por los que dan cuenta de lo interpersonal afectivo, vamos a considerar locuacidad y encanto superficial. No todos los psicópatas son encantadores. O sea, no es un poco esa desde la perspectiva de ser percibido, pero tienen la capacidad de control. ¿Ah? Y ahí aparece justamente esto. Tienen la capacidad de hablar desde una posición de baja sinceridad, convence a quien lo escuche. Aparentemente tienen una imagen de ser considerados como una buena persona. El manual dice, incluso pueden llegar a ser simpáticos. La verdad que yo ahí lo pongo, ese fue de mi cosecha, ponerlo entre signos de pregunta, porque no sé, porque más que simpatía, lo que tienen es esta capacidad de identificar, y ahí sí, tienen la capacidad de identificar las necesidades de los demás. Robert Gear plantea, es como si tuvieran un radar que les permite identificar las necesidades especialmente afectivas y emocionales de los demás. Y entonces ahí viene su capacidad de entregarle lo que todos estamos esperando escuchar. Entonces, desde una perspectiva de la visión externa, más que
como les decía, el encanto, más que ser una persona encantadora, aparenta una cercanía y aparenta el satisfacer ciertas necesidades, porque es capaz de captar muy bien lo que yo ando buscando, mis propias necesidades. Se le atribuye entonces que vamos a encontrar una persona en función que vamos a puntuar con un puntaje de 2, una persona que va a ejercer comentarios halagadores, o sea, incluso hacia el evaluador. A mí les cuento desde la historia, alguna vez incluso tuve evaluados que mientras uno estábamos conversando nos iban dibujando, porque casi siempre participábamos en dupla. Relatos carismáticos sobre su propia vida intentan vincular y establecer la relación justamente de evaluación, como justamente si fuera una relación de amistad, ¿no? Entonces, rápidamente uno se da cuenta que lo que intentan es controlar la conversación, dirigir la conversación y ponerse en el mismo plano de quienes están realizando la evaluación. A todo esto, la Psychopathic Checklist se alimenta de muchísima información. Información, esto se aplica en el medio penitenciario. Esto no significa que tenemos que andar por la vida, a pesar que ustedes se van a dar cuenta, y especialmente quienes no conozcan el instrumento, se van a dar cuenta que sobre todo el factor uno interpersonal tiene que ver con algo que nosotros, la mayoría, ha visto, conoce a alguien que tiene más acentuadas estas características. Y eso no lo convierte en un delincuente. Entonces, el aspecto del delito aparece más bien asociado al factor 2. Pero esto no significa que tengan que andar evaluando a la gente en la vida justamente en relación a estas características. Por eso les decía, normalmente esto se aplica en el medio penitenciario. Además de ser aplicado en el medio penitenciario, tenemos acceso a datos de la familia, datos del expediente judicial, datos del entorno, la experiencia de vida que tiene la persona evaluada al interior de la cárcel, etcétera. No es solamente una entrevista, sino que es un cúmulo de información que posiblemente se va a ordenar en función de la entrevista, pero la entrevista va a ser un elemento adicional. El ítem 2, sensación de grandiosa autovalía, tiene que ver derechamente con el narcisismo. Aquí el narcisismo maligno que plantea Otto Kemper. Un egocentrismo exacerbado, una visión exagerada de las propias capacidades, no solamente lo manifiesta, sino que lo cree. ¿Mm? Y como se ve y se siente superior a los demás, eh, justamente ve que su situación lo pone en una posición de injusticia. Él es víctima entonces de este entorno judicial, es víctima de la policía y que no son capaces entonces de darse cuenta de lo que él realmente vale, de él o ella. Por eso es que también tenemos psicopatía con mucha menos frecuencia, con mucha menos prevalencia en el caso de las mujeres, pero esto es justamente quizá una de las potencias centrales, yo le decía, la manipulación, el engaño, desde una posición de superioridad, un egocentrismo exacerbado, un narcisismo que le lleva entonces a considerar que los demás no valen y que están al servicio de su propia persona. Entonces vamos a escuchar cosas como afirman tener grandes capacidades o talento, considera que las normas no deberían ser aplicadas para él, es decir, ¿cómo a mí me están haciendo esto? Se desprecia a quienes percibe como inferiores y lógicamente está exacerbando y exagerando permanentemente lo que son sus propias capacidades. Eh, Sumamos esto al anterior, locuacidad y encanto superficial, incluso lo vamos a escuchar que habla desde una posición de un conocimiento mayor del conocimiento, una interpretación más bien filosófica, capacidades de un lenguaje desde una posición teórica determinada, y siempre justamente buscando el poder y la diferenciación con los demás. Ustedes no están a mi altura, por lo tanto, no tienen la capacidad de entender lo que yo les quiero decir. Ahí sí. El ítem 4, recuerden que estamos viendo los ítems no en forma secuencial, sino que lo estamos ordenando en función de estos aspectos centrales de lo interpersonal y afectivo. El ítem 4 tiene que ver con mentiras patológicas. Aquí el concepto tradicional es la mitomanía. Todos han escuchado, los psicólogos y los no psicólogos, la mitomanía tampoco es un concepto clínico,
pero que quizá nos permite entender un poco el cómo se manifiesta la mentira en este contexto. Una mentira exagerada, innecesaria y un estilo de relación asociado a la mentira. Aquí, la verdad que no tenemos tiempo, pero podríamos comenzar a pensar que incluso decir que la mentira es parte de las relaciones sociales. ¿Qué podríamos hacer los seres humanos si no pudiéramos mentir? Pero ahí comienza justamente la gradualidad y la adecuación social que hacemos incluso de la mentira. Acá no. El psicópata no tiene una adecuación social de la mentira. No tiene necesidad de exagerar, no tiene necesidad de contar esta mentira y goza con el hecho justamente de percibir que los demás están justamente cayendo en su mentira. Entonces, la mentira aquí pasa a ser un estilo de relación permanente con alta frecuencia y habitualidad sin necesidad de que sea con una finalidad funcional para obtener algo. En la vida, justamente les digo, o sea, como les decía, podemos justamente pensar eh, qué podríamos decir. Es decir, podríamos decir que si no fuéramos capaces de mentir, el viejito pascuero no existiría. ¿M? El conejo de Pascua que se nos acerca, que es el que deja los huevitos, tampoco existe, pero lo adecuamos a una lógica social, en la cual justamente en determinada condición es necesario, pero aquí vemos justamente que esto traspasa esa adecuación social. Se aplica en cualquier contexto, en cualquier momento, y pasa a ser un estilo de relación habitual. ¿Dónde está el placer? Y aquí viene justamente el concepto más bien del mitómano. El mitómano histórico, tradicional, termina creyéndose en la mentira. El psicópata no. El psicópata es un estilo de relación. No termina gozando en su mentira, sino que termina gozando cuando se da cuenta de que ahí viene el elemento articulador, cuando se da cuenta que está manipulando y controlando a los demás, está usando a los demás a partir justamente de esta mentira. Aquí aparece justamente el ítem anterior, pero ya como engaño y asociado directamente a la manipulación. Es decir, por una parte, se miente como un estilo de relación permanente, pero también aparece la mentira instrumental funcional, es decir, para tener justamente una ganancia. Puede estar presente esta y puede no estar presente esta. Puede estar presente la manipulación con un objetivo instrumental y no necesariamente estar presente esta. Por lo tanto, no son iguales, sino que este es un estilo de frecuencia y habitualidad, una forma de ser, en la cual sí hay una ganancia cuando se da cuenta que nos engañó. Acá hay una finalidad instrumental y por eso está asociada justamente a la estafa, al fraude, la manipulación emocional, el chantaje, la obtención de dinero, sexo, favores o protección en general. Es decir, aquí sí que aparece el foco puesto en los otros. La finalidad sería entonces explotar, abusar de quien sea, la familia, conocidos, desconocidos, la pareja, hijos. ¿Ah? Hijos. Ahí vamos justamente a analizar algunos ejemplos. Me acuerdo que María Pilar Pérez, su hija, cuando se dirigía a ella en el estrado, decía esta señora. ¿Ah? Esta señora que ya no solamente había sido la causante de estas muertes por las cuales está cumpliendo condena, sino que había sido una explotadora emocional que había abusado de todos, de toda su familia en forma transversal, sin necesidad que hasta ahora, bueno, fue condenada por los delitos, por los asesinatos, pero ella fue una abusadora permanente y una explotadora de los vínculos emocionales de todos aquellos que estaban cerca de ella. Falta de culpa o remordimiento, ausencia absoluta de reconocimiento del efecto negativo que tienen sus acciones sobre los demás. Solamente le interesa lo propio. Y en este sentido podemos encontrar que en algunos casos eh, directamente desconocen completamente al otro, por lo tanto, la culpa, el remordimiento del daño, el nivel de sadismo o violencia que ejercieron, pero no le atribuyen justamente realidad, porque recuerden que esto se articula, la ausencia de culpa y remordimiento, se articula en el desconocimiento de la existencia del otro. Claro, el otro es el que está sufriendo, pero el otro pasa a ser una cosa, un objeto, se codifica, se cosifica absolutamente, con lo cual
se va a mover o se va a eliminar, tal como quien mueve una silla. ¿Ah? Van a haber casos en los cuales van a haber algunos que posiblemente van a articular algún tipo de relato. Robert Gear dice, a través de un lenguaje vacío, a través de un lenguaje hueco. Es decir, estoy arrepentido. El psicópata de la dehesa, hay una entrevista periodística que es un acierto que le hacen y que la periodista le pregunta, ¿estás arrepentido? Y el Tila se le escapa. Dice, ¿de qué? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De qué? Dice. Y ahí articula justamente coma. Y ahí dice, claro que estoy arrepentido. ¿Ah? Entonces, claro, pero se le escapa, así directamente dice, ¿de qué? ¿De qué me voy a arrepentir? Si justamente la responsabilidad, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, la responsabilidad se la atribuyen directamente a las víctimas. ¿Mm? ¿Y esto por qué es posible? Robert Gear en el ítem 7 dice, es como si tuvieran el cable de las emociones cortado. O sea, la escasa profundidad de afecto significa que hay una desconexión absoluta de emociones. No son capaces de percibir las emociones, pero, y aquí viene quizás lo que lleva al mito de la gran inteligencia atribuida a los psicópatas. Los psicópatas no son más inteligentes que el promedio. ¿No? Hay una distribución igual, una distribución normal, igual que en el resto de la población. Hay poquitos psicópatas que son de inteligencia superior, la mayoría son de inteligencia promedio y hay psicópatas que tienen una inteligencia baja. Por lo tanto, es también un mito esto de la mayor inteligencia. ¿Dónde está la mayor inteligencia? Aquí. Nosotros nos ponemos nerviosos, nosotros tenemos emociones y cuando esas emociones nos invaden, nos equivocamos. Ellos no. Entonces, como tienen esta capacidad desconectada, y por eso es que, entre otras cosas, bueno, no es materia de la presentación, pero es por eso que los polígrafos, los detectores de mentiras no funcionan con los psicópatas. Porque lo que mide el polígrafo es la reacción del sistema nervioso autónomo, la respuesta a la adrenalina, la respuesta justamente biológica a la mentira. O sea, cuando vamos a mentir nosotros nos ponemos nerviosos. Y eso entonces, en este caso no está presente porque Robert Gear dice, claro, está cortado. Pero no obstante, tienen una capacidad extraordinaria de imitar. Robert Gear plantea como un ejemplo también esto. Dice, es como, claro, es como, como si fueran sordos emocionales. Son sordos emocionales que no escuchan la música, pero que miran al lado y miran cómo los demás bailan y van a bailar mejor que, que las personas que escuchan. Entonces, en eso estaría presente justamente uno de los elementos centrales articuladores de este nivel de sadismo que muchas veces encontramos en la psicopatía, porque lo que está buscando es la excitación, esta búsqueda de sensaciones que le genera justamente la expresión emocional de dolor, de pena, de humillación que está sintiendo justamente la víctima. Se alimenta entonces, como no siente los afectos, se alimenta del dolor ajeno. Claro, lo pueden simular. Ahí dice, claro, me sentí mal, pero ya pasó. O sea, sí, fue triste, pero bueno, en fin, es lo que les toca. ¿Ah? Esta insensibilidad y ausencia de o sea, esta insensibilidad que veíamos previamente, esta escasa profundidad de afecto, se traduce directamente en la ausencia absoluta de empatía. ¿Ah? Los otros, como les decía yo, son como una silla, son objetos de físicos de manipulación en la cual entonces la violencia extrema, el nivel de sadismo, la crueldad, el dolor del otro, el malestar que estamos generando en el otro, lo que está buscando es alimentar su propio ego, su propia, acuérdense, el elemento central. ¿Cómo me relaciono con los demás? Es decir, cómo se establecen las relaciones interpersonales y cómo se manifiestan los afectos. Y aquí tenemos los elementos centrales. Se dan cuenta que la mayoría de nosotros en algún momento de la vida nos hemos enfrentado con gente que va a presentar de manera exacerbada alguna de estas características, lo cual no lo hace ser psicópata, pero sí estos rasgos están muy presentes en lo que se va a traducir en el dolor de quienes lo rodean. Esto es como los trastornos de personalidad. El trastorno de personalidad no es una enfermedad, la psicopatía, de hecho Robert Gear dice, la personalidad no se trastorna. Por lo tanto,
no sería equivalente al concepto de trastorno de personalidad. Pero el concepto de trastorno de personalidad nos permite entender, como no es una enfermedad, como es una forma de ser, no es vivenciada por la persona. No es vivenciada por a la persona no le duele. Entonces, por el contrario, a los que le duelen, a quienes lo están rodeando. Entonces, sí, se sintió mal, si se sintió mal es su problema. A mí no me metan en esto porque a mí no me importa. Cada uno se las arregla como puede. No es un asunto mío cómo se sientan. ¿Ah? Es decir, de manera manifiesta queda claro justamente esta incapacidad de sentir primero los afectos y a partir de no sentir los afectos, la ausencia de empatía es absoluta. Y no solamente la ausencia de empatía emocional, sino que hay una ausencia de empatía de tipo cognitivo-intelectual. O sea, los podemos pillar con las manos en la masa y van a negar esas acciones. Van a entonces mezclar el uso de la mentira para justamente también negar completamente esta incapacidad de aceptar la responsabilidad de las propias acciones. Como les digo, en delincuencia general aquí se mezcla un poquito un concepto que se denomina técnica de neutralización. Las técnicas de neutralización, de hecho, no solamente están en la delincuencia común, sino que están maximizadas acá en la psicopatía. Pero las técnicas de neutralización, para que lo entiendan, es como algo tan simple, es como, por ejemplo, cuando una persona no paga el Transantiago, bueno, ya no se llama Transantiago, pero no paga el Transantiago y dice, no lo pago porque es malo el servicio. No lo pago porque los políticos se roban el dinero de todos. No lo pago porque nadie paga. Entonces, cuando hablamos de técnica de neutralización, estamos hablando de una distorsión cognitiva y donde la persona entonces integra aquello que está justificando como correcto. Y como les decía, como una verdadera distorsión cognitiva. Entonces, hasta ahí tenemos los factores interpersonales que dan cuenta de cómo funciona la relación entre el psicópata y el entorno y cómo se manifiesta su propia vivencia afectiva. Ahora aparecen los indicadores que estarían más bien asociados directamente a lo antisocial. Esta necesidad de permanente estimulación, aquí lo vamos a mezclar con lo que vemos en los jóvenes adolescentes que andan cometiendo delitos, por ejemplo, en un portonazo. Esta necesidad extrema de excitación, esta búsqueda de sensaciones, de estar permanentemente buscando adrenalina, de estar justamente, como dice ahí el manual, dice al filo de la navaja. Y entonces, donde nosotros los con menos psicopatía o los no psicópatas buscamos tranquilidad, paz, estabilidad, ellos buscan justamente esta necesidad de estimulación permanente, lo cual lo hace ser personas de alto riesgo. Dentro de la forma en que se relacionan y que aparece ya una forma inadecuada, pero de manera manifiesta en la interacción, por eso ya aparece el estilo de vida parasitario en este otro lado del factor. Estilo de vida parasitario, es decir, habrían psicópatas depredadores, que serían los manifiestamente delincuentes, y también habrían psicópatas que se van a aprovechar de los demás, van a explotar a los demás, van a abusar a los demás, y esta vivencia o explotación tiene que ver con no trabajar, depender de la familia, de los amigos, de la vivencia social del país, y entonces habría un abuso económico y emocional permanente. ¿M? Mi pareja se encarga de todo, siempre hay alguien que me ayuda, no necesito trabajar, si puedo arreglármela de otra manera. Ojalá la vida fuera tan fácil, ¿no? ¿M? El ítem 10 tiene que ver con la manifestación conductual inadecuada, una falta de autocontrol. ¿M? Aquí sería la pérdida de control, el enojo se transforma en explosión conductual. Y aquí es importante considerar que este factor no puntúa la violencia planificada, sino que puntúa la violencia, la ira, la agresividad explosiva. No sé qué me pasa cuando me enojo y pierdo el control. Estaría caracterizado principalmente entonces con una respuesta en este caso, de la persona, ante la frustración, el fracaso, la disciplina, y la respuesta sería directamente violenta, agresiva, amenazas físicas, amenazas verbales, que rápidamente pasan en el tiempo.
Es decir, no tienen una permanencia, sino que es una respuesta reactiva, no planificada y que se va a traducir en violencia. ¿Y por qué? Porque la vamos a diferenciar de una que viene más adelante, que sí tiene un acto más bien planificado. Hay problemas de conducta precoces en la niñez. Aquí se consideran entonces problemas graves a nivel y esto le ha traído más de algún problema a Robert Hare, a nivel de la psiquiatría y la psicología infantil, que le han planteado justamente que la psicopatía, que un niño no puede ser psicópata. Robert Hare no dice que los niños sean psicópatas, sino que hay manifestaciones graves en la conducta que, más allá de ser conflictos o conductas antisociales, de hecho, la propia Moffitt hace la diferencia de lo que son las carreras criminales persistentes a lo largo de toda la vida y que se inician justamente con conducta grave desde temprano un momento de la vida. De hecho, ella posiciona estas conductas graves, violentas, antes incluso de los 7 años, y es un poco lo que estamos viendo en nuestro país. Y la diferencia de la conducta de tipo más bien antisocial. Esa conducta antisocial que tiene que ver más bien con delitos no violentos asociados al consumo de sustancias, delitos de daño que aparecen más tardíamente. No, aquí sería justamente lo que Moffitt considera, este inicio temprano con problemas graves a nivel conductual. ¿Cómo los podemos diferenciar? Estos problemas graves a nivel conductual tienen efectos directos sobre lo que es, por ejemplo, la vida del muchacho o la muchacha, expulsión del colegio o contactos directos con la policía. Falta de metas realistas a largo plazo. El ítem 13, esta capacidad que también tiene que ver con esta capacidad frontal de función ejecutiva, es decir, yo me pongo una meta en mi vida y voy a desarrollar una serie de acciones que me permitan alcanzar ese objetivo. Entonces, cuando estamos frente a estas personas, escuchamos que tienen mucha fantasía, muchas ideas, pero esta fantasía, esta idea se manifiestan además dentro de esta lógica de locuacidad y encanto superficial. Tienen esta necesidad de exteriorizarlas permanentemente, pero no tienen un anclaje en la realidad. Es decir, cuando nos preguntamos, porque nos dicen quiero ser millonario, quiero viajar por el mundo, quiero salir de acá y justamente tener nuevamente una oportunidad y tener una vida correcta y ampliar y crear una empresa, la pregunta es, ¿con qué? ¿Ah? No tiene estudios y tampoco tiene una historia laboral que permita justamente verificar que cuando salga de acá se va a transformar en una persona responsable. Aquí aparece la contrapartida de lo que veíamos previamente. En el ítem 14 aparece justamente la impulsividad. Y la impulsividad ya no como respuesta a la ira, sino que la impulsividad como una respuesta más bien cognitiva e intelectual. O sea, aquí es cuando toma decisiones, hace cambio en su vida sin ningún tipo de consideración ni basándose en nada que pueda o le permita justificarlo. Es decir, se producen cambios improvistos en la vida de estas personas que más bien podríamos decir que son un capricho y por lo tanto no tienen ninguna consideración de la toma de decisiones, y esta toma de decisiones involucra la familia, involucra a los hijos, involucra el trabajo, involucra a su entorno, es decir, no solamente que se embarcan ellos en decisiones de cambio impulsivo, sino que finalmente actúan sin pensar. Irresponsabilidad, como actúan sin pensar. La irresponsabilidad es transversal, ¿ah? Es transversal, no hay compromiso. Recuerden que el estilo de relaciones interpersonales y su desvinculación emocional no les permite comprometerse con nadie, con nada ni con nadie. Y aquí aparece un aspecto que es muy relevante cuando me preguntan, ¿los terroristas son psicópatas? Esta característica evita que un psicópata incluso se vincule a una ideología extrema. No tiene ninguna capacidad de vincularse con una ideología extrema, más allá de la ideología que sustenta su propio narcisismo.
Por lo tanto, ni el terrorista yihadista, el terrorista político, el terrorista de lo que sea. Podemos pensar en que, y en eso sí, y ahí nos saldríamos al tema más bien de la secta, el grupo sectario, el líder, va a presentar características psicopáticas, pero los integrantes no tienen la capacidad de, justamente, de, el psicópata no tiene la capacidad de identificarse con una ideología. Y esa irresponsabilidad entonces es financiera, asume conductas de riesgo, conducción de estado de ebriedad, infracciones recurrentes en el ámbito de la conducción, en el ámbito laboral, no incumplimiento de horario, descuido, negligencia, en el ámbito comercial, asume contratos, factura impaga, en la familia, descuido de los hijos, no mantiene económicamente, no se vincula con nada ni con nadie. El ítem 18 aparece justamente lo que es la delincuencia juvenil, y acá Robert Giard incluso hace una caracterización de cuando es el puntaje de 2 son delitos más graves, puntaje uno cuando son delitos menores, y lógicamente cero cuando se trata de ausencia de delito. Aquí no es posible analizar esto sin considerar en qué momento de la vida se produce la mayor frecuencia criminal. No tenemos tiempo para ahondar un poco más en esto, pero eh, siempre tenemos que considerar esto. Cuando tenemos un grupo de delincuentes, siempre tenemos que considerar el momento de mayor frecuencia criminal de estos delincuentes, siempre va a ser entre los 14 y los 18 años. Con esto no estoy normalizando lo que vemos en televisión, que vemos niños de 14, de 12 cometiendo delitos, pero la evidencia científica nacional e internacional nos dice que cuando hay un delincuente y analizamos su frecuencia criminal a lo largo de su vida, la mayor frecuencia criminal se va a producir entre los 14 y los 18 años. Y a partir de ahí, lógicamente, hay algo que se denomina desistimiento. Dejan de cometer delito, hay un grupo que no lo va a hacer y que son los crónicos persistentes, que es este grupo de acá que van a cometer delitos durante toda la vida. ¿Mm? La escala incluye un ítem que es el número 19 que tiene que ver con aquellos que están siendo sometidos a algún tipo de control penal y que en algún momento obtienen algún tipo de beneficio y lo quebrantan. Es decir, una persona que está, por ejemplo, cumpliendo una condena, obtiene salida dominical, obtiene algún tipo de libertad vigilada y esa persona incumple esa condición y aparecería entonces también como un aspecto a tener en consideración como de mayor riesgo de psicopatía. Y el último ítem de esta parte asociada a lo antisocial, la impulsivo, impredecible, afectivo, antisocial, tiene que ver con la versatilidad criminal. ¿Qué es la versatilidad criminal? Los delincuentes en general son versátiles, no son especialistas. Especialista es aquel delincuente que, por ejemplo, se dedica a robar casas y casas sin que hayan personas en su interior. O sea, comete delitos contra la propiedad. Eso sería un delincuente especialista. ¿Qué delincuente especialista encontramos? Los hackers. Son personas que se dedican específicamente a cometer un tipo particular de delito. Los robos, estos grandes robos del siglo. Ahí también vemos gente especialista, gente que ha cometido el mismo tipo de delito desde que tiene 20 años y lo viene cometiendo hasta que tiene 40 o 50 años y sí, se mantiene cometiendo el mismo tipo de delito. Esos son especialistas. Los especialistas en general son muy pocos, son muy bajo el nivel de especialización que hay a nivel delictual. Entonces Robert Giard nos llama la atención en relación a esta característica y nos dice, ojo, cuando ustedes encuentren, independientemente de la cantidad de delitos que comete una persona, cuando ustedes encuentren que hay una persona que se involucra en 6 tipos o más de delitos diferentes, por ejemplo, hurtos, conducción en estado de ebriedad, delitos sexuales, robos contra la propiedad, etcétera, es decir, se dan cuenta que son delitos diferentes. Cuando encontremos una persona que tenga 6 o más tipos de delitos diferentes, vamos a decir que es muy versátil. Y a esa persona entonces, en este ítem, lo vamos a categorizar con un puntaje de 2. Si la persona, independientemente de la cantidad total de delitos,
se involucra entre 4 y 5 tipos de delito diferentes, lo vamos a categorizar con un puntaje de 1. Y si presenta entre uno y 3 tipos de delito, vamos a decir que prácticamente es una persona no versátil y casi especialista. Por lo tanto, en este ítem va a ser 0. Entonces, con eso ya revisamos tanto el factor interpersonal como el antisocial. Y nos quedan dos ítems que desde la estructura estadística, como les decía, es una asociación estadística, no puntúan con ninguno de los dos factores, pero que tienen una buena capacidad predictiva, y estos dos factores están relacionados directamente con la irresponsabilidad y con la falta de compromiso. La conducta sexual promiscua tiene que ver con relaciones interpersonales ocasionales. Es decir, aquí lo que se pone en juego es tener la mayor cantidad de contactos sexuales, casi independientemente del placer sexual que se genera, sino que el placer estaría dado en la variabilidad, en el riesgo, más que justamente en el conquistar, el relacionarse, ausencia completa de compromiso, recuerden. Y en esa irresponsabilidad de este cambio permanente, aparece justamente como un factor de riesgo, entonces relevante también, y por eso es parte de los 20 indicadores. Nunca me gustó tener solo una pareja. Me aburro rápidamente las relaciones. He tenido siempre muchas parejas, que es lo que vamos a escuchar justamente en los relatos. Y el último ítem está relacionado justamente con relaciones o relaciones vinculares, aquí dice matrimoniales, pero son vínculos, es decir, convivencia variadas y breves. O sea, tener muchas parejas y mantener esas parejas durante muy poco tiempo. Bien, eso es lo que quería presentarle el día de hoy. Me pasé un poquito, pero esto es parte, es quizá es una pequeña muestra de lo que vamos a tratar en el diplomado de psicología criminal, denominado entrenamiento en la valoración y gestión del riesgo de la violencia, donde vamos a abordar dentro de la lógica de lo que son las estrategias de valoración de riesgo, donde no solamente el riesgo se mide, sino que es nuestro sueño, ¿ah? Que nuestro sistema penitenciario, ya van a entender en el diplomado, les voy a poder explicar por qué es nuestro sueño. Porque que el medio penitenciario se gestionara en función del riesgo. Y entonces casi habría gente que no tiene que estar en la cárcel y otra gente tendría que estar casi siempre, o sea, casi toda su vida en la cárcel. Entonces vamos a entrar a lo que es el modelo de riesgo-necesidad, responsividad de Andrew Bonta. Vamos a darle un vistazo a lo que es el modelo de intervención en la gestión entonces de evaluación de riesgo. Vamos a diferenciar todo esto de lo que es el concepto arcaico, por decirle de alguna forma, de peligrosidad. La valoración de riesgo no es peligrosidad. Vamos a ver cuáles son las diferencias. El concepto de peligrosidad es estático, no cambia, no podemos hacer nada, no podemos intervenir. En cambio, el riesgo lo podemos modificar, que es uno de los aspectos centrales. Y en este curso vamos a ahondar mucho más en la PCLR, la Psychometric Checklist, que yo he dado prácticamente un barniz. Vamos a entrar a lo que es la HCR20 en su versión 3, que tiene que ver justamente con la predicción de violencia, el SVR20 y el SARA, que tienen que ver con la violencia sexual y con la violencia contra la pareja, ¿no? Si bien la violencia en general tiene componentes que son comunes, la violencia en el contexto en que se produce va a tener aspectos particulares. Y entonces aumenta la capacidad de poder predecir, y no solamente predecir, sino que intervenir, que quizá es el aspecto más importante cuando entramos en materia de este tipo de forma de abordaje y esta necesaria diferenciación entre lo que es peligrosidad y lo que es riesgo de reincidencia. Rodrigo, estamos listos, podemos empezar con las preguntas. Tú eres el maestro de ceremonia. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente seminario, como siempre. Brindémosle aplausos virtuales al docente, ¿verdad? Se los, se los ha ganado cada uno. Ahí están llegando, súper, súper bien. Estaba viendo el chat, estuvo súper dinámico también y participativo.
Vamos a dar el pase, como decía muy bien el profesor, a las preguntas, así que a Martina y a Karen, que tienen su mano levantada, les voy a ir habilitando el micrófono. Parto con Martina. Hola, buenas noches. Hola Martina. Profe, le quería preguntar respecto sobre personas narcisistas con rasgos antisociales o psicopáticos que acuden a terapia, em, y qué parte de que ellos puedan realmente cambiar, eh, es como factible o poder trabajar con ellos, porque tengo entendido que es mucho más complejo el reconocimiento, etcétera, y qué parte también podrían instrumentalizar al psicólogo por ejemplo, que la pareja le haya dicho, no, si no vas a terapia, terminamos. Como eso, esa sería mi pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a diferenciar dentro de lo posible. Entiendo que podemos hacer dos o tres preguntas, no, no más tampoco, pero lo vamos a profundizar más. Voy a tratar de ser súper preciso. Cuando hablamos de psicopatía, uno de los elementos centrales de la psicopatía a nivel penitenciario es poder segregar al psicópata, como etiquetarlo, marcarlo, como quieran ustedes decirlo, porque no es contraindicado la aplicación de un tratamiento. ¿Por qué es contraindicado? Porque el psicópata aprende. No pasa lo mismo con el trastorno de personalidad narcisista, si el trastorno de personalidad narcisista, pero no es materia psicológica propiamente tal, es decir, sí es psicológica, pero los trastornos de personalidad en general son de intervención psiquiátrica. Es decir, debe haber una modulación psiquiátrica, es decir, medicamentosa, que permita justamente primero construir el motivo de consulta. Es decir, aquí, claro, un uso funcional que si no va a terminar con la pareja, pero eso ya es una motivación. Y esa motivación permite entonces que haya una intervención psiquiátrica y terapéutica. Los trastornos de personalidad no desaparecen, no, porque no es una enfermedad, pero sí se modulan. Y la persona puede vivir en sociedad. El psicópata no. Ya lo vamos a ver justamente con mayor claridad, con mayor profundidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Voy con Karen Aguilera. Ahí te estoy habilitando el micrófono, Karen. Hola, Hola Karen. ¿se escucha? Súper bien. Ya, Perfecto. genial. Mi consulta es la siguiente. Es respecto a esto de que el psicópata no, digamos, no tiene integradas como las emociones como tal, esta desconexión que existe, al desconexión con con el canal emocional, como se decía. Mi duda es, en este sentido, he visto muchos casos en que hay un trauma, algo, un quiebre en la historia de vida del psicópata. Por ejemplo, una madre abusadora, madre devoradora, como se dice en el psicoanálisis, em, o algo que quiebra una historia llena de vulneraciones de derechos de niños, y eso activa como de alguna forma como la psicopatía por el ambiente. Pero también está esto que es como más biológico. Entonces mi duda es, en este sentido, ¿el psicópata se hace o nace? ¿Qué prevalece acá? Porque debe ser una mezcla de ambas, pero si tiene como las emociones desconectadas, eso. Bueno, por eso hace hincapié y como les decía, lo vamos a ver con mucha más profundidad y detalle, ¿eh? Pero yo hacía hincapié en el aspecto interpersonal afectivo. El aspecto interpersonal afectivo, por así decirlo, es mucho más profundo. El cómo se manifiesta la conducta, ya con el aspecto interpersonal afectivo vamos a tener una persona manipuladora, controladora, que va a abusar a los demás y se va a aprovechar de los demás. Pero no necesariamente vamos a tener un delincuente que va a andar asesinando, violando
y ejerciendo acciones sádicas, ¿ah? Extremas sobre los demás. Entonces, la manera en que se manifiesta la psicopatía tiene que ver con el componente más bien de tipo antisocial. El componente interpersonal afectivo está más bien vinculado a este componente más bien disposicional, ¿ah? Es decir, que ya trae un elemento congénito. Bueno, sin meternos en política, pero la Asociación Americana de Psiquiatría considera que Donald Trump es un psicópata. No sé si a ustedes les coinciden o no, pero hay un elemento rector en las relaciones interpersonales, cómo se usa el poder, o que no necesariamente entonces se tiene que violar una ley penal para que el poder, el abuso, el control, el autoritarismo sea un elemento central de relación. Ah, y no lo digo yo, lo dijo la Asociación Americana de Psiquiatría, para que no nos bombardeen. Así que muchas gracias. Muy bien. Tengo a Francisca. Le estoy habilitando el micrófono. Hola, profesor Mauricio. Em, Profe, mire, bueno, yo soy de profesión asistente social, ¿ya? El PSLR es un instrumento que es aplicado por psicólogos, ¿cierto? Por cosas de la vida me ha tocado especializarme en el área criminógena y penal, básicamente. Había escuchado de este instrumento. Sin embargo, al no poder acceder a capacitación más profunda, a diferencia que con el SARA, ¿cierto? Y otros instrumentos, em, tengo una duda respecto, a ver, desde lo general, el PCLR tiene ciertos indicadores que van a predecir el riesgo de reincidencia delictiva en este caso, desde lo específico. Pero dentro de los factores, una cosa es que podamos tener la fotografía de la persona y otra cosa es que podamos intervenir ciertos aspectos de la persona para evitar un riesgo de reincidencia. Hablemos desde ese contexto. Existen indicadores o factores que son más bien estáticos y que va a ser imposible de trabajar porque tendrían que ver con la persona y otros factores que estarían orientados a la conducta, por tanto, la sistematización de ciertos objetivos podría ir orientada desde allí. ¿Y por qué consulto esto? Porque en el fondo, profesor, ¿qué sacamos con tener la fotografía de una persona con un diagnóstico o con una probabilidad de psicopatía alta en un medio carcelario, por ejemplo, si vamos a tener factores que no se pueden modificar? Y por eso mi pregunta, profesor Mauricio. Ahí sí. Bueno, muchas gracias. Más que erradicar la diferencia en factores de riesgo en la persona, sino que podemos hacer una diferencia mucho más simple. Esos factores de riesgo que denominamos factores de riesgo estáticos, que son los que no podemos modificar, es porque están en el pasado simplemente. Están en el pasado. La edad que el niño consumió, que el papá era delincuente, la edad que consumió por primera vez, están en el pasado, no los podemos intervenir. Pero los mismos en la actualidad sí también los podemos, se transforman en dinámicos, porque independientemente que su primer consumo de alcohol y droga fue a los 8 años, hoy día, el consumo de sustancia pasa a ser, hoy día, pasa a ser un factor de riesgo dinámico. Por lo tanto, hoy día sí que lo podemos intervenir, pese que eso lo consideramos, entonces, más que la diferencia en la persona o está en dónde está, en qué momento se produce. Porque el factor de riesgo estático lo vamos a encontrar siempre en el pasado. La intervención va a ser imposible porque no podemos cambiar la historia de la persona. Tiene una capacidad predictiva muy potente, muy potente, pero lo que nos interesa es intervenir. Y también eso lo vamos a ver con más detalle. Vamos a ver algunos otros instrumentos que fortalecen todo el tema de la intervención. Por eso yo les decía que también vamos a incorporar el IGI para lo que es un poco la gestión del riesgo. ¿Mm? Gracias. Muy bien, profesor. ¿Cómo estamos con con las preguntas, profesor? ¿O hay tiempo para una más? Usted me dice. Hagamos una más. Sí, Ya. no Mónica hay Palos, problema. ahí le voy a activar el micrófono, Mónica.
Buenas tardes, profesor. Yo quisiera preguntarle, de los casos que mencionó en los niños, que sí se empieza a ver que pudieran ser psicópatas, de los rasgos psicópatas, ¿hay pruebas infantiles o alguna formación educativa como para que se empiecen a detectar en los colegios con tantos índices de violencia y acoso que hay, pero que ya llegan a que el niño no sienta temor de dañar a alguien, pero ya sin conciencia? ¿O no hay cómo identificar a esos niños para que no se conviertan en criminales? Ya, muy buena pregunta porque la forma en cómo se presenta es muy complejo. Es decir, no podemos hablar de un niño psicópata. Es decir, eso no es posible. Eh, Quizás les queda más claro si analizamos el caso de Calama, pero más que analizar el caso de Calama, analizar cómo confluyen las carencias acumulativas. O sea, cuando hay problemas de salud mental, hay ausencia de intervención parental, hay carencias afectivas tempranas, hay experiencia de victimización al interior de la familia y hay experiencia de victimización también fuera de la familia. Los factores de riesgo ya no dependen única y exclusivamente de la persona, si desgraciadamente la historia de vida, por eso hablamos de carencias acumulativas, es decir, todo lo malo atrae lo malo. Entonces ya no son la presencia o no de ciertas características tempranas, porque si analizamos la vida de alguien que tiene conductas delictuales tempranas, por eso yo les tocaba el tema de la diferencia que hace Moffitt. Hay niños que se inician, cuando ustedes ven un niño con una pistola a los 12 años, ese niño con la pistola a los 12 años no se levantó ese día con la pistola. Ese niño viene cometiendo delitos cuando tenía 7 y delitos graves. Entonces, ahí hay una suma de carencias que tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con la entrega de afecto, tienen que ver con la entrega. ¿Qué hace un niño? Imagínense, un niño con 12 años portando una pistola a las 4 de la mañana haciendo un portonazo. ¿Ustedes creen que a alguien le importa dónde está ese niño de 12 años a esa hora? Entonces, la vulneración, claro, y aquí viene siempre la cuestión, es si son niños vulnerados o son infractores de ley. Son niños que son vulnerados desde que prácticamente nacen. Entonces, por eso rápidamente se transforman en infractores de ley. Un poco entonces, respondiendo a tu pregunta, es decir, no es que vamos a categorizar y vamos a etiquetar a un niño como psicópata tempranamente, que es una de las críticas que tiene Robert Giard, porque incorporó ese indicador. Pero él habla de problemas conductuales tempranos, graves, y que hacen que el niño tempranamente, antes de los 12 años, tenga contacto ya con la policía, sea expulsado del colegio. Entonces, claro, no es que sea un psicópata, pero es un indicador que está asociado justamente a estos otros 19 indicadores. No todos los niños, y también tocando el tema de Calama, no todos los niños con problemas de salud mental se van a transformar en asesinos. De hecho, yo diría, la delincuencia no tiene relación con los problemas de salud mental. Y los problemas de salud mental no tienen relación con la delincuencia, porque la mayoría de los delincuentes no tienen problemas de salud mental. Sí, hay un grupo importante, pero la motivación central de la conducta criminal no es que tengan una enfermedad mental, ni al revés. La mayoría de los enfermos mentales no cometen delito. Entonces, por eso es tan importante esta diferenciación. Claro, ¿es un factor de riesgo? Sí, es un factor de riesgo. Pero no podemos entonces eh, transformar esta característica, esta condicionante, en que nos lleve entonces a decir que un niño es psicópata. Eso no es posible. ¿Mm? Bien, Rodrigo, Muy yo creo que con esto sí que estamos. Muchas bien. gracias a todos y a todas y espero que nos veamos pronto. Eso, muchas gracias. Excelente como Chao, siempre. Rodrigo. Gracias. ¿Eh? Chao. Que les vaya muy bien. Suerte. Muchas gracias.